Vamos a tratar dos temas. Un tema procesal en materia de familia, en un juicio de partición de herencia. Y luego vamos a tratar un tema, eso en la primera hora, esperemos tratarlo en la primera hora, en los primeros 40 minutos. Y el segundo tema va a ser un tema constitucional de una garantía jurisdiccional habeas corpus contra particulares. Contra particulares, y es un habeas corpus especialísimo porque es un habeas corpus que se puede dar como improcedente, porque en este caso que les voy a comentar, bueno, son dos casos, para anticiparles, los que les voy a comentar el día de hoy son dos casos de éxito, porque de éxito en el sentido procesal, sobre todo. Porque, bueno, hoy día tuve una audiencia de resolución de una apelación en la Corte Provincial del Guayas sobre este caso, el primero que les voy a comentar, que es el de la partición de herencia, porque me habían declarado la nulidad en primera instancia por el artículo 11, por el artículo, perdón, 107, numeral, estoy con el artículo 11 de la Constitución, por el artículo 107, numeral 2, numeral 3 del COGEP, que es legitimidad de personería. ¿Ya? Entonces, esto para hacerles un breve avance nada más del asunto, ya lo vamos a revisar a profundidad. En primera instancia, en audiencia única, es un procedimiento sumario, el de partición de herencia, me declararon la nulidad por falta de legitimación de personería como una solemnidad que se había omitido dentro del proceso, porque según la jueza había, a ver, el caso tiene una situación particular, y es que una persona extranjera le otorga un poder a una persona ecuatoriana para que la represente en la sucesión de su hermano, del hermano de la persona extranjera. Entonces, esta persona ecuatoriana, a su vez, otorga una procuración judicial por sus propios derechos a favor de nosotros, los abogados. ¿Ya? La discusión se encontraba en que, según la jueza de primera instancia, esta procuración judicial que se otorgó a los abogados acá en Ecuador por parte de Inés, de la accionante, que así digo el nombre, debió otorgarse por los derechos que esta persona representaba de la otra persona que está en el extranjero y no por sus propios derechos. Entonces, como se había otorgado por sus propios derechos y no por los derechos que representaba la persona que está en el extranjero, los abogados no podían actuar y el procurador judicial no podía actuar a nombre de la persona que estaba en el extranjero porque solo podía actuar a nombre de la persona que es apoderada de la persona que está en el extranjero. ¿Sí? Me hago comprender hasta este momento. Buen día, buenas noches Luis Miguel, buenas noches Cristian, bienvenidos, buenas noches Ángel, bienvenidos todos y bueno, vemos que se están conectando más personas. Por favor les pido que compartan el en vivo para que más personas se puedan conectar y que le den tapado a la pantalla para que también se pueda compartir a través de las otras modalidades de TikTok. Buenas noches René, ¿cómo está? ¿Cómo está todos? Bueno, cualquier pregunta que que les vaya surgiendo las dudas, si es que no está quedando muy claro lo que estoy relatando, por favor me la hacen saber ahí en los comentarios. Entonces la situación estaba en que los abogados no podíamos representar a la persona que originalmente estaba reclamando la partición de bienes, ¿no? Recordemos, la persona que estaba reclamando originalmente la partición de bienes es el extranjero, cuyo hermano ha muerto, le otorgó un poder a una persona ecuatoriana y esta persona ecuatoriana otorgó una procuración judicial a favor de nosotros acá en Ecuador. Listo, muchas gracias Jimena. Muchas gracias por tu mensaje. ¿Cuál era la situación? Que decían que el procurador judicial no podía representar a la persona extranjera. Perfecto. Pero en la audiencia también estaba la persona apoderada de la persona extranjera, es decir, estaban todos los representantes y la persona apoderada de la persona extranjera tenía su poder apostillado, todo legalmente tramitado y adjuntado al expediente. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió en la audiencia? En la audiencia sucedió que, como excepción previa, la parte demandada había presentado la del artículo 2 del 295 del COGEP, la del... A ver, esto es... Tengo que ir a... La del artículo 2 del 153 del COGEP,
que es falta de personería de la parte actora o su representante. Y en la audiencia, la jueza rechazó esta excepción previa de falta de personería y luego la jueza ordenó la nulidad del proceso por existir falta de personería de la parte actora. ¿Cómo lo ven? Son cuestiones que si yo les cuento y no tengo aquí las pruebas, tal vez no me crean, ¿no? Una jueza que le presentan una excepción previa a la parte demandada por falta de personería, niega la excepción previa de falta de personería porque dice que no se ha demostrado la falta de personería, y posterior en la misma audiencia declara la nulidad por falta de personería de la parte actora. En la misma providencia, claro, en la misma audiencia. Ya luego, ahorita vamos a ver la providencia, que es lo que la jueza pues ya luego notificó por escrito. Ahora, cuestiones que vamos a revisar respecto de esta situación particular. Primero, que yo creo que en audiencia la jueza confundió las instituciones de falta de legitimación en la causa con falta de personería. Ok, ya les voy a decir por qué. Porque en la audiencia yo le propuse a la jueza si es que tenía ella alguna cuestión o alguna duda sobre, algún cuestionamiento sobre el poder que nos habían otorgado, que era la Procuración Judicial a los abogados, pues podíamos subsanarlos, porque la ley, en el 295, vamos a aprender un poco sobre excepción previa de falta de personería, en el 295, el numeral 3 nos dice si se aceptan las excepciones de falta de capacidad, falta de personería o de incompleta conformación del litisconsorcio, se concederá un término de 10 días para subsanar el defecto, bajo el procedimiento de no tener por presentada la demanda y de aplicarse las sanciones correspondientes. Entonces, cuando a nosotros la parte demandada nos presenta una excepción previa de falta de personería, que tiene que ver con la representación procesal de la persona titular del derecho que se discute en la causa, que no es lo mismo con la falta de legitimación en la causa, y ya vamos a ver esas dos instituciones en qué se parecen, en qué no se parecen y por qué no son lo mismo. Entonces, cuando la parte demandada presenta una excepción previa de falta de personería, la parte actora tiene la posibilidad, por ley expresamente determinado, de subsanar cualquier defecto que la parte contraria haya verificado y que la jueza haya comprobado. ¿Sí? Entonces, hasta aquí clara la idea. Si nos presenta excepción previa de falta de personería, primero que la falta de personería tiene que ver con la cuestión de la representación judicial, es la capacidad procesal de intervenir por otra persona en un proceso. Esa es la falta de personería. La capacidad procesal de intervenir a nombre de otra persona en el proceso. Y esa capacidad procesal normalmente es un instrumento notariado de procuración judicial, ¿no? Los abogados generalmente comparecemos a nombre de nuestros clientes a través de una procuración judicial. Ese es el documento que nos da a nosotros la capacidad procesal para comparecer a un proceso a nombre de otra persona que es nuestro cliente. Y cuando ese instrumento, cuando esa procuración judicial o no está bien hecha, o tiene defectos de forma, o tiene cualquier otra cuestión que el juez identifique, y la parte contraria lo haya alegado como excepción previa, entonces el juez lo que tiene que hacer es enviar a subsanar el defecto. ¿Por qué? Porque la ley dice, el legislador, ¿cuál era la idea del legislador? Es una cuestión formal, es un documento que se puede arreglar. Yo no voy a mandar para atrás todo un proceso judicial, o voy a anular todo un proceso judicial, a archivar todo un proceso judicial por la falta o error en un documento, una vez que ya estoy en audiencia. Entonces ya hemos pasado tanto tiempo, por ejemplo, en un juicio de partición. En este caso, el juicio de partición, la audiencia recién se dio después de 3 años. Después de 3 años. Entonces, vemos que después de 3 años, la ley diga, no, es que no se puede subsanar un defecto en el documento de representación, sino que se tiene que archivar el proceso. Nos tirarían abajo 3 años. Entonces, la ley, por principio de celeridad, de economía procesal, respetando esos principios constitucionales, ha creado esta regla. Se podría decir que es una mera solemnidad. Bueno, en realidad no es una mera solemnidad,
es decir, no es una formalidad, es una solemnidad sustancial, tal como lo establece el 107 numeral 3 del COGEP, que es la personería dentro de un proceso judicial es una cuestión solemne, no es una cuestión formal, ni meramente solemne. Es una cuestión estrictamente solemne. En eso no hay discusión, ¿sí? Sin embargo, incluso en las cuestiones estrictamente solemnes, hay posibilidad de subsanar cuando la ley expresamente da la posibilidad. ¿Ya? Y este es el caso de la excepción previa de falta de personería. La excepción previa de falta de personería, siendo la personería una cuestión solemne, sustancial, sin la cual no se puede llevar un proceso judicial, o sea, no se puede obviar de aquello, porque la mera formalidad es aquella formalidad, o la mera solemnidad, o la mera formalidad, como queramos decirle, es una cuestión que nosotros podemos obviar y continuar con el proceso. ¿Sí? Esa es una de las características que diferencia a la mera formalidad, mera solemnidad, con las solemnidades sustanciales, con las solemnidades estrictas. Ya que las solemnidades estrictas no podemos obviarlas. Ante la falta de una solemnidad estricta, hay que determinar primero si esa solemnidad es subsanable o no es subsanable. ¿Sí? Por ejemplo, la falta de solemnidad, la legitimación en la causa es otra solemnidad estricta. En eso se parece a la personería. La falta de legitimación en la causa y la falta de personería en la causa son cuestiones que vulneran el debido proceso. ¿Ya? Pero una es subsanable y otra no es subsanable. La falta de legitimación en la causa no es subsanable, porque la falta de legitimación en la causa hace referencia a la persona que es titular de los derechos en el contexto de la parte actora. La falta de legitimación en la causa sería la falta de derecho que la persona actora tiene para reclamar los derechos que está reclamando en el proceso. ¿Sí? Repito, falta de legitimación en la causa es la falta de derecho que tiene la parte actora para reclamar los derechos o las pretensiones que están reclamando en el proceso. Por eso es que no tiene legitimación en la causa. ¿Ya qué es la causa? La causa es la razón que da motivo a nuestra demanda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, falta de legitimación en la causa. Un NNA que demanda alimentos. ¿Tiene falta de legitimación en la causa? Bueno, es el titular de los derechos, entonces no tiene falta de legitimación en la causa. Una persona que demanda una partición hereditaria, que es heredero. Como heredero tiene legitimación en la causa de la partición. No solamente los herederos tienen legitimación en la causa de partición, también puede existir acreedores hereditarios, cónyuges sobrevivientes, que en un proceso de herencia tienen legitimación en la causa. ¿Por qué? Porque tienen derechos propios involucrados en dicho proceso. Entonces tienen legitimación en la causa. Ojo, legitimación en la causa tiene que ver, cuando lo vemos desde la parte actora, con aquella parte que tiene los derechos que se están reclamando en el proceso. ¿Sí? Y si lo vemos, la legitimación en la causa, desde la perspectiva de la parte demandada tiene legitimación en la causa siempre que sea la parte que la ley ha dispuesto para controvertir las pretensiones o las alegaciones de la parte actora. ¿Sí? Por ejemplo, falta legitimación en la causa de la parte demandada en un proceso de alimentos. ¿Quién tiene legitimación en la causa pasiva, se llama? Porque es la persona demandada. ¿Quién tiene legitimación en la causa pasiva en una demanda de alimentos? A ver, les pregunto, ¿quién tiene legitimación en la causa pasiva en la demanda de alimentos? Bueno, el papá es muy específico. A ver, y de manera general, ¿quién? El padre, como si solo los padres tuviéramos el alimentante. Correcto. Él o la alimentante. Está bien, Cristian y Johnny, por si acaso. El padre o la madre que no tiene la tenencia. Correcto, Ángel Alberto, me dice, los padres, abuelos, hermanos. También porque a falta de padres se puede demandar a otros familiares. Cristian dice, el accionado del papá o a falta de este los subsidiarios. Ok, él o la alimentante tienen en un juicio de alimentos
legitimación en la causa pasiva, porque son las personas llamadas a contradecir las pretensiones de la parte actora, ¿verdad? Y bueno, ¿quién tiene legitimación en juicio de alimentos? A ver, vamos a ver, ¿quién puede tener legitimación activa en la causa? Legitimación en la causa activa, en un juicio de alimentos igual. Legitimación activa en un juicio de alimentos. El que tiene la tenencia. La mamá, la mamá o el papá. La mamá o el papá. Recordemos que no estamos en una situación de que solo la madre puede demandar al padre por alimentos. También puede darse viceversa, ojo. Madre o padre, claro. Sí, el actor, sí, pero ¿quién es el actor? Porque el actor puedo ser yo. Pero ¿quién tiene la legitimación activa en la causa de alimentos? Alimentos, quien tiene bajo el cuidado de los niños adolescentes. El cobro de arriendo de un bien que hay 5 herederos, solo uno pretende cobrar la totalidad. Bueno, ahí va a depender de otras circunstancias. Joven mayor de 18 que estudie. Ok. Incluso desde los 15 años el NNA puede presentar demanda de alimentos contra los padres. Ojo. Quien tenga la tenencia, entonces, correcto. Cualquiera que tenga la tenencia del niño, perfecto. Da un poder solo al nombre de ese uno. Bueno, si da un poder, entonces, si da un poder Doménica, es incompleta conformación del consorcio. No, pues si tiene poder ese uno de los otros, de las otras personas que bajo contrato tienen el derecho de cobrar el canon de arrendamiento, entonces ese uno puede comparecer al proceso a reclamar el pago de los arriendos. ¿Ok? Y ese uno lo que tendría primero es legitimación en la causa porque es parte del conglomerado de personas que tienen derecho a reclamar esa pretensión, y adicionalmente hay una situación de personería también porque esa misma persona ejerce la personería o representación de otras personas que también tienen derechos dentro de esa causa. Entonces ahí, en el ejemplo que da Doménica Soto, intervienen las dos figuras, la falta de la personería y la legitimación en la causa. ¿Quién tiene la patria prestada? Por representación del madre o padre, y en caso de ser mayor de edad y cumpla con los requisitos que establece la ley. Correcto. Correcto. ¿Quién tiene la patria prestada? Tutor o curador también puede ser. Muy bien. Excelente. Estamos ahí. Me gusta. Entonces, tenemos claro ya lo que es falta de legitimación en la causa y falta de personería. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? ¿Verdad? Ya sabemos. La falta de personería. ¿La tenemos clara o no la tenemos clara? Yo creo que sí. Sin embargo, vamos a revisar una jurisprudencia. Bueno, esta es una sentencia, una de las cuantas sentencias que tiene la Corte Nacional que establece jurisprudencia que hace la diferenciación entre las figuras de falta de legitimación en la causa y falta de personería. Y hace una diferenciación que me ha gustado, por eso la he traído a compartirla acá. A ver, primero déjenme borrar todo esto que he señalado para ir revisando con ustedes. Hasta ahora, ¿alguna pregunta que tengan sobre estas dos instituciones? A ver. Entonces, aquí la Corte Nacional en esta sentencia establece la diferencia entre la legitimación en el proceso y la legitimación en la causa, ¿no? Y nos dice, la legitimación en la causa, aquí está, la legitimación en la causa, por aquí vamos a empezar, conocida también como legitimatio ad causam, es la que le permite a una persona formular o contradecir una pretensión, ¿no? Formular o contradecir una pretensión. Formular una pretensión desde el punto de vista activo, es decir, desde la parte actora, la legitimación en la causa es la que le permite a una persona formular una pretensión, y la legitimación en la causa para contradecir una pretensión es aquella legitimación en la causa pasiva, que hace referencia a la parte demandada, como ya hemos dicho. Para que exista la legitimación en causa, el actor debe ser la persona que pretende ser, el titular del derecho discutido. Aquí está, esto es clave. Legitimación en la causa tiene que ver con que el actor sea el titular o se pretenda titular de los derechos discutidos. Sea el titular o se pretenda ser el titular
o exija que se declare que él sea el titular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, un poseedor por más de 15 años con todos los requisitos que la ley establece para ganar la prescripción, no es titular del derecho de dominio que exige en la causa. Él no es el titular, porque el titular es el demandado, el dueño del solar. Sin embargo, tiene legitimación activa en la causa porque, aunque no es el titular del derecho discutido, es el que se pretende titular del derecho discutido o el que exige la titularidad del derecho discutido. Entonces tiene de por sí legitimación activa en la causa. Si se nombra a un procurador común en la acumulación de la causa y no se cumple una formalidad, si se nombra a un procurador común en la acumulación de la causa, un procurador común, ¿qué formalidad se tendría que cumplir para nombrarse un procurador común? La única formalidad, solemnidad que se debe cumplir para nombrar procurador común es que firmen las otras partes procesales a favor de uno de los procuradores comunes. De ahí no hay otra formalidad. Yo he escuchado que hay jueces, y me pasó en un caso de interdicción, que nombramos un procurador común, eran cinco personas de la parte accionante, nombraron un procurador común, y el juez nos llamó a una audiencia antes de calificar la demanda para que el procurador común, para que los otorgantes de la procuración común reconozcan la firma ante él y reconozcan ante el juez otorgarle la procuración común al procurador común. Eso, y tú revisas, ustedes revisan en la ley, eso no está, ese requisito no está en ningún lado de la ley. Esa formalidad no está en ningún lado de la ley. Vamos a revisarlo nada más de simple curiosidad. El asunto de la procuración común. Para que vean los requisitos que exige la ley, ¿no? Y estos son todos. Si son dos o más los actores por un mismo derecho o dos más los demandados. Ojo, que esto cabe cuando hay multiplicidad de personas dentro de una misma parte, porque como sabemos, parte actora, parte demandada pueden estar conformadas a su vez ambas por varias personas. Entonces, cuando hay varias personas, para que no todas esas personas tengan que ir a la audiencia, no todas esas personas tengan que firmar los escritos que se presentan ante el juez o hacer las diligencias que se presentan ante un juez, todas esas personas pueden nombrar en común acuerdo a una persona para que ejerza la procuración común y para que defienda los intereses de todos dentro del proceso. Entonces, esa sola persona, la que ejerce la procuración común, puede hacer cualquier diligencia dentro del proceso. Ojo, no confundir con la procuración judicial. La procuración común se otorga a una de las partes procesales, que no es el abogado. La procuración judicial se le otorga al abogado, porque para la procuración judicial obviamente se requiere ser abogado. Entonces, la procuración común, siempre que sus derechos o excepciones no sean diversos o contrapuestos, por supuesto, ¿no? Claro, siempre que estas personas que estén otorgando la procuración común tengan, por así decirlo, una misma línea de defensa y argumentación. Porque si tienen líneas diferentes de argumentación, entonces uno no puede ejercer la representación de los otros, ¿no? Por cuestiones obvias. Pero si tienen la misma línea de defensa y argumentación, es decir, todos están negando la demanda, en el caso de unos demandados, o en el caso de la parte accionante, en este caso del juicio de interdicción que les comento, todos estaban demandando la interdicción de su madre que tiene demencia en la enfermedad de Alzheimer. Entonces todos los hermanos de común acuerdo estaban demandando a su madre. Esto quiere decir que todos tienen el mismo propósito, tienen la misma línea de argumentación, tienen los mismos derechos que están pidiendo y no son diversos y no son contrapuestas sus pretensiones, entonces pueden designar un procurador común. Ahora, si uno de ellos no estuviera de acuerdo luego, entonces puede retirar la procuración común y ejercer su defensa de manera individual. Vamos a leer las preguntas. Si la titular otorga poder a su madre y esta otorga procuración judicial para una partición, Mons Bells me pregunta si la titular otorga poder a su madre y esta otorga procuración judicial para una partición. Excelente, se puede hacer, es perfectamente posible. Una persona que es titular de los derechos puede otorgar un poder a su madre o a cualquier otra persona, y esta persona que es ahora apoderada de la persona titular de los derechos puede otorgar una procuración judicial a nombre de otra persona. Claro que en el poder judicial que otorga la titular de los derechos a la persona de confianza, a la madre o cualquier otra persona, tiene que estar una cláusula que le autorice a esa tercera persona, a la apoderada, para constituir una procuración judicial a favor de los abogados que ella decida. Eso es importante tener en cuenta.
Buenas noches, abogados. ¿Dónde puedo ver lo que enseñan desde el primer semestre? Voy a estudiar. Bueno, te invito a que te conectes. Soy Josué Biker, aquí a las sesiones de en vivo de mi cuenta de TikTok. Estamos aquí lunes y miércoles 9 de la noche. Y las sesiones, para los que no han asistido a sesiones anteriores, esta es la sesión número 6. Todas las 5 sesiones anteriores están subidas a mi canal de YouTube, que puedes ir a verlo a través del link que está en mi perfil de TikTok. Buenas noches, ¿dónde puedo ver? Por favor, no me repitan los mensajes, eso siempre pido. Por ejemplo, en un caso de inventario, los herederos pueden declarar la procuración común en uno de los intervinientes. Sí, por supuesto, en un proceso de inventario, los herederos pueden designar a un solo heredero para que ejerza la procuración común, siempre que este heredero tenga la misma línea argumentativa y sus excepciones o pretensiones no sean contrapuestos a los herederos que le otorgan la procuración común, porque si no, no se podría. Abogado, desde su consulta, ¿es mejor estudiar en línea presencial la carrera de Derecho? Para mí es indistinto. Estudiar en línea o presencial, porque finalmente, bueno, lo que yo recomiendo es estudiar por propia cuenta. Obviamente estar en una universidad para obtener el título de abogado, pero no conformarse con lo que se enseña en esa universidad y no creer todo lo que se enseña en una universidad, en cualquier universidad que sea. Siempre dudar de todo lo que les digan y verificar por ustedes mismos lo que dice la ley, lo que dice la jurisprudencia, lo que dice la doctrina y lo que dice la Constitución. Ya incluso en estos espacios, lo que yo les diga, por favor, vayan a confirmar. Aunque yo trato de siempre de poner aquí las normas para justificación de mis argumentos, siempre revísenlas de nuevo, porque puede ser que yo esté cometiendo un error. Doctor, ¿en qué procedimiento se puede quitar el patrimonio familiar? Ya que el banco esos temas no estamos revisando en este momento. En este momento estamos revisando, nos fuimos por el procurador común porque tiene relación con el derecho procesal, ¿sí? Ahora, el juzgador dispondrá que constituyan un procurador común dentro del término que se les conceda. Esto puede ser por parte del juez la designación del procurador común. Puede ser por iniciativa del juez o puede ser por petición de las partes, ¿no? Aquí el juez puede de oficio decirle a las partes, ustedes son muchas personas, así que los que tienen derechos y pretensiones o excepciones comunes y línea argumentativa común, entonces nombren a un procurador común, porque yo no voy a tener un caso con demasiadas personas, eso afecta a la economía procesal, afecta a la celeridad procesal, así que designen a un procurador común para que los represente a todos. Ahora, por la otra parte, también una de las partes puede pedir, pues, directamente la designación de un procurador común, directamente en la demanda, designando al procurador común, y esa sola designación textual de la demanda del procurador común es suficiente para que el juez califique al procurador común y tenga en cuenta sus pretensiones a nombre de las demás personas. Si no lo hacen, o sea, si las partes no constituyen un procurador común, el juez designará entre ellos a la persona que servirá de procuradora y con quien contará en el proceso. Miren, incluso si las partes no cumplen con ellos mismos designar el procurador común, el juez designa al procurador común y las partes están sujetas a lo que ese procurador común realice dentro del proceso a nombre de las demás. La persona designada no podrá excusarse de desempeñar del cargo. Okay. Es decir, la persona que tenga la procuración común, que haya sido designada por el juez como procurador común, no puede excusarse. Puede excusarse, por ejemplo, en situaciones pues, ya excepcionales que supongan incapacidad de esa persona para representar a las demás personas, ¿no? Esta regla no es absoluta, de que la persona designada como procurador común no puede excusarse de desempeñar del cargo. Hay cuestiones excepcionales que pueden darle la justificación suficiente para excusarse de desempeñar el cargo, como es el caso de caer en incapacidad. Un ejecutor testamentario puede ser designado para ser procurador común, un ejecutor testamentario. A ver, ahí tendría que analizar más a profundidad, pero yo diría de principio que de pronto no. ¿Por qué? Porque el ejecutor testamentario, el albacea, te refieres, Jimena, el albacea testamentario, no tiene las mismas pretensiones, ni tiene las mismas finalidades que todos los herederos del proceso hereditario, porque el ejecutor testamentario es aquella persona obligada a cumplir las disposiciones del testamento para el cual ha sido designado, y los herederos no tienen la obligación de ejecutar esas cláusulas de manera general, al menos que específicamente el testador les haya designado la obligación de cumplir o de hacer cumplir y ejecutar determinadas cláusulas para acceder a una parte de la herencia. Sin embargo, el albacea testamentario tiene otras pretensiones especialísimas
diferentes a las que un heredero en una situación común tendría. Entonces, por ahí yo te diría, no puede ser un procurador común de los herederos, el ejecutor testamentario, sino que actúa individualmente dentro del proceso de herencia. No sé si te respondí la pregunta, Jimena. ¿Cuál sería el ejemplo de un caso donde se necesite procurador común? Cualquier caso en donde intervengan de parte de una parte, varias personas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de inventario, en el caso de inventario, en el caso de partición de herencia, cuando son varios herederos, esos varios herederos que persiguen una misma pretensión pueden designar un procurador común entre uno de ellos, ¿sí? Eso, Alison, ese es el ejemplo. Para el ejercicio de procuración común no se requiere ser abogado, como ya lo establecimos, a diferencia de la procuración judicial, que no debemos confundir. Fabián Ashki pregunta, ¿puedo levantar un derecho de usufructo de un terreno para poder dividir un terreno? Ese no es tema de este live. Por favor, vamos con los temas de este live. Ya les indiqué previamente, para los que no llegaron a tiempo, estamos revisando la cuestión procesal de un juicio de partición de herencia, principalmente las cuestiones de excepción previa, instituciones de falta de personería y falta de legitimación en la causa. Nos desviamos un poquito para la figura de procuración común, que tiene relación a la cuestión procesal dentro de la causa de también partición de herencia, porque dentro de la partición de herencia también se dan los casos más comunes de procuración común cuando los herederos son varios y cuando tienen la misma finalidad en la causa de la partición, ¿no? Y luego revisaremos un tema constitucional de habeas corpus contra particular. Gracias. Doctor, ¿la partición entra con sumario? La partición es sumaria, sí, la partición es sumaria. Si se muere uno de los representados por el procurador común, ¿afecta en algo? Bueno, y ahí tendríamos que ir a otra regla del Código Orgánico General de Procesos, que es la muerte de uno de los litigantes. Cuando existe la muerte de uno de los litigantes, la causa se suspende por un momento y se tiene que notificar a los herederos, se tiene que notificar por la prensa a los herederos conocidos y desconocidos del litigante que ha fallecido para continuar con el proceso, ¿sí? Y luego, si los herederos de este litigante que ha fallecido comparecen al proceso, pueden ratificar la procuración común o pueden decidir también alejarse de la procuración común y hacer su defensa de manera individual si es que tuvieran otros objetivos u otras pretensiones que reclamar en el proceso. Si se muere, ya, doctor, buenas noches. Buenas noches, Peter, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenido. El inventario entra como voluntario y se resuelve como tal, sí y no. El inventario entra como voluntario, sí. Se resuelve como tal, no necesariamente, porque el inventario puede mutar a sumario y puede mutar a ordinario, dependiendo de las situaciones especialísimas que se dan en un proceso de inventario. Por ejemplo, si hay oposición al inventario, se debe convertir en sumario, porque todo proceso voluntario en el que hay oposición se convierte en sumario. Y en un inventario que inicia como voluntario, puede mutar a ordinario cuando hay reclamaciones de derechos de propiedad sobre los bienes hereditarios. Entonces, el inventario, aunque parezca una cuestión sencilla procesalmente, cuando hay estas situaciones muy particulares, es muy complejo el tema del inventario y la mutación del inventario como voluntario a sumario y a ordinario. Pero digamos que el inventario se resuelve como voluntario. Ya, ¿cuál es la cuestión ahí, Cristian? A ver, el inventario se resuelve como voluntario, pero recordemos que el inventario es un proceso previo al juicio de partición. Entonces, aunque el inventario y es un proceso independiente y autónomo, ¿por qué? Porque para ir a la partición necesitamos uno de los documentos habilitantes para iniciar el proceso de partición es la resolución del juicio de inventario en el que la jueza haya aprobado, primero, el enlistamiento de los bienes y segundo, el avalúo realizado por un perito. ¿Ya? Entonces, eso lo hacemos en proceso inventario voluntario, ¿verdad? Y con eso vamos a iniciar un proceso de partición sumario ante el mismo juez o jueza o unidad judicial para luego partir esos bienes que previamente han sido enlistados y evaluados. Esa es la diferencia, Cristian. No sé si te respondí la pregunta o no era por ahí tu cuestión. Si no es así, concrétamela un poco más para poder responder. Moonbell, si la partición de bienes hereditarios y la venta de derechos se puede hacer en acta de mediación. A ver, en mediación se puede hacer el acuerdo de cómo se va a partir los bienes hereditarios. En acta de mediación se puede realizar el acuerdo de cómo se van a partir los bienes hereditarios.
o se pueden realizar acuerdos respecto a una posterior cesión de derechos hereditarios o respecto a venta de derechos hereditarios. Pero el acta de mediación tienes que ejecutarla para que surta efectos de una partición, para que un juez ordene que se inscriba en el registro de la propiedad. O si es que en el acta de mediación acordaron las partes ir a una notaría a hacer la partición extrajudicial de acuerdo con los términos establecidos en esa acta de mediación, entonces tienes que cumplir el acta de mediación yendo a una notaría para que el notario proceda con la solemnización de acuerdo a la ley notarial de la partición de los bienes hereditarios y ésta se puede inscribir en el registro de la propiedad. Pero si ese inventario no muta y se resuelve como voluntario, ¿por qué la partición de ese se resuelve como sumario? Es que no, a ver, no es que ingresa como sumario. Y la respuesta a por qué la partición ingresa como sumario es porque la ley lo dice. La ley dice que la partición es por sumario, el inventario es por voluntario, ¿ya? Porque se entiende que en el inventario no hay oposición, pero en la partición se entiende que necesariamente hay oposición porque incluso tienes que citar a los herederos conocidos y desconocidos, que no sabes si hay otros herederos que puedan tener pretensiones diversas o pretensiones que contradigan tus posiciones dentro de un proceso de partición y por ende es sumario, ¿sí? Inventario ingresa como sumario. Un tercero puede comprar los derechos hereditarios, cualquier persona puede comprar derechos hereditarios. Ok. Doctor, si se donó en vida una casa a un hijo, una vez muerto el que donó, otro hijo puede impugnar. Sí, porque a ver, las donaciones en vida a un hijo, cuando fallece el donador, esas donaciones no se ven como donaciones, sino que se ven como herencia anticipada. Y si la donación ha sido una herencia anticipada que excede el porcentaje que uno de los herederos tenía como heredero, entonces el otro heredero puede demandar la diferencia dentro de un proceso sucesorio. Entonces, sí se puede. Pero ya, no nos vayamos tanto, ¿ah? No nos vayamos tanto por las ramas. Sigamos el tema porque está interesante, pero miren que llevamos 50 minutos, bueno, 40 minutos conversando y recién hemos leído, bueno, ni siquiera hemos leído la resolución de nulidad del caso que les voy a comentar. Así que ojalá alcancemos a tratar el tema de constitucional, de habeas corpus constitucional contra particular. Si no, lo tratamos el miércoles. O si tengo ánimos, mañana mismo puedo hacer otro live a las 9 de la noche. Pero bueno, sí, están interesantes los temas, si les está gustando el live. Si es así, por favor, compártanlo para que más personas se puedan unir. Ya terminemos este tema de procuración común. El nombramiento de procurador común podrá revocarse por acuerdo entre las partes, ok, o por disposición del juez a petición de alguna de ellas, siempre que haya motivo que lo justifique, ok. La revocatoria no producirá efecto mientras no comparezca el nuevo procurador. La parte que quede liberada de la procuración por revocatoria podrá continuar con el proceso de forma individual. Perfecto, listo. Entonces aquí una persona puede decir, como ya hemos dicho, no quiero ser representada por ese procurador común, entonces revoco la procuración común y ejerzo mi defensa por individual. ¿Por qué? Puede ser porque tengo otras pretensiones o porque no creo que mi procurador común me esté representando como deba representarme. ¿Ya? Que tiene todo el derecho, cualquiera de las partes, elegir ejercer de manera individual su defensa y elegir un abogado de su confianza particular individual. Bueno, gracias por su mensaje. Muy interesante la clase, dice Arlington Corrales. Palacio del Comercio dice, doctor, ábrase en YouTube. Ya tengo canal de YouTube. Todas estas sesiones de estudio son subidas al canal de YouTube. Así que a las personas que quieran las sesiones anteriores, que quieran volver a ver esta sesión o que tal vez se conectaron tarde, quieran verla desde el principio, ya mañana de estar subida a mi canal de YouTube. Vayan a mi canal de YouTube, pueden ir directamente desde el YouTube buscando Mauricio Villagrán Derecho o Mauricio Derecho, o pueden ir desde el link que está en el perfil de mi TikTok. Ahí en el link está el enlace de YouTube y va directamente a mi canal de YouTube. Perfecto, listo, estamos claros. Entonces, esto con el asunto de la procuración común. Les decía que en algún momento un juez me pidió que para que se perfeccione la procuración común otorgada por escrito por las partes debían acudir ante él para hacer reconocimiento de firma
para decir ante él que reconocen a una de las personas integrantes de una parte como procurador común. ¿Qué les parece eso a ustedes? No está en la ley ese procedimiento, pero hay algunos jueces que yo he visto que hacen eso. Entonces, eso sí es una formalidad totalmente innecesaria y que no está en la ley. Es decir, es una actuación arbitraria. Es una actuación arbitraria que no se tome en cuenta la designación de procurador común suficientemente con un escrito presentado. Las partes no tienen que hacer reconocimiento de firma, no tienen que presentarse ante el juez, ni tienen que hacer ninguna declaración bajo juramento en la cuestión de la procuración común. Sí, eso para que quede claro, estas son las únicas reglas de procuración común que establece el Código Orgánico General de Procesos y aquí no hay ninguna solemnidad especial que cumplir más allá del escrito de procuración común que se debe presentar. Y bien, vamos acá. Estábamos viendo la diferencia entre legitimación en la causa y legitimación en el proceso. Ya no más preguntas que me desvíen del tema porque nos desviamos y miren que nos tomamos en la procuración común como 15 minutos. Bueno, háganme preguntas, pero no voy a perder tanto tiempo, sino que las voy a tratar de responder así directamente. A ver, legitimación en la causa ya sabemos. Respecto al titular del derecho, que es respecto a la parte actora. Y el demandado dice, o sea, la legitimación en la causa pasiva, la persona llamada por la ley a contradecir la demanda mediante las excepciones, es decir, lo que conocemos como legítimo contradictor, ¿verdad? Esa es la persona que tiene la legitimación en la causa pasiva, el legítimo contradictor. En cambio, dice, esto es legitimación en la causa, en cambio, legitimación en el proceso hace referencia a la capacidad jurídico-procesal de las partes, o a la representación para intervenir a juicio a nombre de otro, ¿sí? Lo que conocemos como, en el caso del mismo procurador común, el procurador común tiene legitimación en el proceso para intervenir a nombre de otro por haber sido designado como tal. Y los procuradores judiciales, que son los abogados, también tienen, en virtud de la escritura de procuración judicial, tienen la representación para intervenir en el proceso a nombre de su cliente. Entonces, eso con la legitimación en el proceso. ¿Qué más dice? En este segundo caso, en la legitimación del proceso, sí estamos frente a un presupuesto procesal, claro. Presupuesto procesal completamente. De modo que la falta de capacidad de quien se presenta como parte procesal, es decir, aquel que no tiene un poder para presentarse como representante de otra persona, o el no tener la representación que se invoca, es decir, yo digo, me presento en tal audiencia en representación de tal persona, pero no tengo realmente esa representación, ocasiona lo que en nuestro lenguaje procesal se conoce como ilegitimidad de personería. ¿Sí? Entonces dice, falta de capacidad de quien se presenta como parte procesal. Falta de capacidad procesal, porque yo puedo tener titularidad del derecho, pero no tengo legitimación procesal. Un ejemplo, a ver, les pregunto, un ejemplo en el que una de las partes tenga la titularidad del derecho, sea titular del derecho que se discute en el proceso, pero no tenga legitimación procesal para demandar ese derecho. A ver, ¿cuál es el ejemplo? Necesito que ustedes me establezcan un ejemplo. Repito la pregunta. Un caso en el que una persona sea titular de un derecho, pero que no tenga la representación procesal para comparecer a reclamar esos derechos. Una compañía, excelente. Una compañía. ¿Por qué? Porque la compañía no puede intervenir directamente, ¿no? Pero las compañías son titulares de derechos, las personas jurídicas son titulares de derechos. Pueden ser titulares de un derecho patrimonial, por ejemplo, dueños de un inmueble, pero no tienen la capacidad procesal para comparecer al proceso porque tienen que hacerlo a través de un representante legal, ¿sí o no? Los dementes, la naturaleza, un menor de 16 años, ejemplo, alimentos, excelente. Excelentes ejemplos. Muy bueno, me gustó el de la naturaleza. Muy buenos ejemplos. Sí, los interdictos, correcto. Entonces ahí tenemos la diferencia entre la legitimación en la causa y la legitimación en el proceso. ¿Correcto? A ver, vamos.
Y eso produce que no tengamos legitimación en el proceso, produce la ilegitimidad de personería, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ilegitimidad de personería, hablamos de falta de legitimación en el proceso. Deuda de tal persona con un banco vende a un bufete jurídico que le demanda al moroso, pero bueno, si ya vende, ojo, ahí no hay legitimación en el proceso. Sí tiene legitimación porque ya lo vendió, Entonces, esa persona, el banco ya no es titular del derecho de acreencia contra esa persona, sino ahora es el bufete jurídico que compró esa cartera. Entonces ahí el bufete jurídico tiene titularidad en el derecho y también tiene legitimación en el proceso por ser el propio titular del derecho, ¿sí? No sé si a eso te referías, Alex. Seguimos. Los casos en que no existe debida legitimación en la causa son los siguientes. Por esto me gusta esta sentencia porque me establece casos, ¿no? Casuística, que es lo que necesitamos para entender las instituciones procesales, en las instituciones jurídicas de manera general. ¿Cuáles son los casos en que no existe debida legitimación en la causa? A ver, cuando el demandante o el demandado no tenía absoluto legitimación en la causa. Cuando el demandante o el demandado no tenía en absoluto legitimación en la causa por ser persona distinta a quienes correspondía formular esas pretensiones o contradecirlas. ¿Sí? En caso de la parte actora, es una persona distinta a quien le correspondía formular pretensiones. Por ejemplo, hay un fallecido en un juicio de partición, fallece una persona, esa persona tuvo hijos y el cónyuge comparece a reclamar derechos hereditarios. Entonces, ese cónyuge no le corresponde formular la pretensión al cónyuge sobreviviente, porque el cónyuge sobreviviente no es heredero cuando existen hijos, porque los hijos excluyen a los demás herederos en la sucesión hereditaria. Entonces, yo he visto por ahí cónyuges sobrevivientes que hacen posesión efectiva, habiendo hijos. Eso es totalmente irregular, ¿ya? Entonces, si un cónyuge sobreviviente, existiendo hijos en una sucesión, comparece como heredero a reclamar derechos hereditarios, esa persona no tiene legitimación en la causa porque no es la persona a quien le corresponde formular la pretensión. ¿Correcto? Y en el mismo contexto sucede para la parte demandada, cuando la parte demandada no es aquella persona que la ley ha establecido que debe contradecir tales pretensiones. Por ejemplo, que a mí me demande por una deuda de mi hermano, o de mi padre, o de mi madre, sin haber esto fallecido. O habiendo fallecido ellos, habiendo fallecido mi padre o madre, que me demanden los acreedores hereditarios de ellos, sin haber yo aceptado la herencia, habiéndola repudiado. Si yo repudio la herencia, repudio tanto los bienes como como los derechos como las obligaciones. Entonces yo ya no estoy obligado ni aún que sea un heredero, porque he repudiado la herencia, para con los herederos hereditarios de mi padre fallecido. Entonces si ellos me demandan, si los acreedores hereditarios me demandan a mí, yo no tendría legitimación en la causa y podría plantear una excepción previa de falta de legitimación pasiva de la causa a mi favor porque yo previamente he repudiado la herencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Vamos a revisar los comentarios, a ver. Sí, me dio con un juez civil desechó la demanda por falta de legítimo contradictor. Bueno, habría que ver el caso particular. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Recién llego a clases. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es cuestiones procesales respecto de un juicio de partición de herencia. Especialmente estamos revisando las instituciones de falta de legitimación en la causa y falta de personería, como instituciones jurídicas, como excepciones previas y como razones de nulidad. Y ya me doy cuenta que no vamos a llegar vamos a tener que retomar esta clase en el siguiente live. ¿Derecho de qué país? Derecho de Ecuador. Derecho ecuatoriano. Derecho procesal ecuatoriano. Muy interesante la clase. Un saludo. Soy ayudante judicial de esos que sí califican bien las causas. Bueno, Cristian, enhorabuena. Saber que hay personas que sí actúan conforme con la ley dentro de las instituciones judiciales, de la función judicial. Hay muchos buenos elementos y hay muchos malos también, pero qué bueno que aquí estén los buenos y los malos que estén, pero que estén para aprender. Puedan resolver un tema de herencias por mediación, si son 7 hijos o vía notarial, sí pueden resolverlos por mediación, pero siempre van a tener que terminar en la vía notarial o judicial para hacer la inscripción en el registro de la propiedad. Excelente la clase, dice James Calva. Muchas gracias, James. Bueno, continuamos, ¿sí?
por ser persona distinta a quien correspondía formular esas pretensiones o contradecirlas, y ya revisamos eso. Y B, recuerden que estamos en los casos en que no existe debida legitimación en la causa. B, cuando aquellas pretensiones, cuando aquellas debían ser parte en esas posiciones, pero en concurrencia con otras personas que no habían comparecido al proceso. Esto es litisconsorcio obligatorio o necesario. No, ojo que no todas las causas hay litisconsorcio necesario. ¿A qué hace referencia al litisconsorcio? El litisconsorcio hace referencia a que en determinada pretensión o para determinada defensa se necesitan o se requieran específicamente la participación de todos los titulares del derecho que se reclama en una causa. Por ejemplo, hay litisconsorcio necesario cuando como poseedores demandamos una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio respecto de un bien que tiene varios propietarios. Entonces nosotros tenemos que demandar a todos esos propietarios para que comparezcan al proceso a defenderse. Todos esos propietarios hacen un litisconsorcio, conforman un litisconsorcio necesario que tiene que comparecer al proceso, por ser todos titulares del derecho de propiedad del bien que yo estoy poseyendo y que trato de prescribir. Si yo no los demandara a todos los titulares del derecho de ese bien inmueble, entonces habría falta de conformación del litisconsorcio necesario dentro del proceso y como tal se debe ordenar la subsanación de dicha cuestión. Cuando no hay litisconsorcio necesario, por ejemplo, en el caso de que yo demande una reivindicación de herencia o una reivindicación de dominio como propietario. Imagínense que yo soy propietario en conjunto con otras personas de un bien del que no estoy en posesión ni mis otros copropietarios están en posesión, sino que una tercera persona está en posesión. Entonces yo, como titular del dominio del bien que está en posesión de un tercero, puedo demandar a ese tercero sin la necesidad de consultarle a los otros copropietarios del bien que está poseyendo el tercero. ¿Por qué? Porque yo estoy reclamando la reivindicación no para mí, sino en favor de todos los copropietarios. Entonces no es posible que porque falte uno de los copropietarios o uno de los copropietarios no quiera iniciar una demanda de reivindicación de dominio en contra del poseedor de nuestro bien, pues eso me obstruye a mí de iniciar un proceso de reivindicación. Entonces, en ese caso no hay litisconsorcio necesario. Yo puedo demandar directamente al poseedor siendo uno de los titulares de propiedad, del derecho de propiedad del bien que están poseyendo. Otro caso es el de reivindicación de herencia. Por ejemplo, hay un bien hereditario que está en posesión de una tercera persona que no es heredera. Entonces yo voy contra esa persona en calidad de heredero, pero yo no tengo que comparecer o no tengo la obligación de comparecer con mis otros coherederos para demandar esa reivindicación. ¿Por qué? Porque finalmente, si yo gano ese juicio, ese bien va a ser reivindicado a la masa hereditaria, no va a ser reivindicado a nombre mío. Entonces yo estoy actuando en favor de las otras personas y mi actuación dentro de esa causa solamente puede favorecer a las demás personas. Entonces ahí no hay litisconsorcio necesario. Es obligación, buenas tardes, ¿cómo iniciaría el trámite de divorcio? Eso no es tema de esta sesión de estudio. Es obligación de mandar a los presuntos y desconocidos herederos de causantes en juicio laboral. Siempre que se trate de un causante, es obligatorio o demandar a los presuntos y desconocidos herederos. Buenas noches, doctor. ¿Puede demandar una prescripción solo un cónyuge? A ver, depende, porque en la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio hay que cumplir un requisito especial que es la exclusividad. Es decir, que el poseedor que reclama la prescripción sea el poseedor exclusivo, que no haya más poseedores, o que el grupo de personas que demanda, que pueden demandar la prescripción dos o más personas, porque imaginemos igual, dentro de un matrimonio, los dos cónyuges han poseído por el mismo tiempo un bien y demandan en prescripción. Entonces, esos dos cónyuges, como han poseído exclusivamente los dos, tienen que demandar los dos. Ahí hay litisconsorcio necesario, tienen que demandar los dos. Si demanda solo un cónyuge, siendo que el otro también ha poseído, entonces no está demandando los poseedores exclusivos, porque tienen que demandar los dos. Entonces, en ese caso, no podría demandar solo un cónyuge, sino que tienen que demandar los dos, si es que los dos han poseído. Ahora, hay el caso en que una persona antes del matrimonio empezó a poseer, se casó luego y luego quiere demandar la prescripción. Como esa persona empezó a poseer antes del matrimonio, entonces se entiende que esa posesión es exclusiva del cónyuge que ha
comenzado a poseer antes del matrimonio y ese cónyuge tiene la posibilidad de demandar exclusivamente y para él solo la prescripción de ese bien inmueble. Y si gana esa prescripción, ese bien inmueble pasa a formar parte de su peculio personal, no pasa a formar parte de la sociedad conyugal, ¿sí? Ese es el tema especialísimo, uno de los casos especialísimos que hay dentro del proceso de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. No sé si se respondió esa pregunta de que solo puede demandar prescripción solo un cónyuge. Alex me pregunta, un juicio de prescripción adquisitiva ganó el dueño en primera instancia de apelación, les gané, ¿qué sucede? ¿Quién se queda con la propiedad? Prescripción ganó el dueño. A ver, si en juicio, recordemos que el juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es contrapuesto al juicio de reivindicación. Entonces, el juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio demanda el poseedor al dueño. Y si el dueño gana un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, quiere decir que el poseedor no ganó. Obvio, ¿no? Quiere decir que las pretensiones del poseedor no fueron procedentes. Entonces, si las pretensiones del poseedor no fueron procedentes, el juez va a declarar sin lugar la demanda, es decir, va a declarar sin lugar la prescripción. Pero el poseedor finalmente se va a quedar con la posesión, va a mantener la posesión de ese bien inmueble si es que el dueño del terreno demandado no demandó con reivindicación. El dueño demandado dentro de un proceso de prescripción tiene que contrademandar con reivindicación para en caso de que la prescripción se declare improcedente, el juez pueda declarar procedente la reivindicación y en virtud de declarar procedente la reivindicación ordenar que el poseedor restituya el bien al propietario y entonces en este caso el propietario se queda con la posesión del bien. Si no demandó reivindicación el dueño del bien, entonces puede que haya ganado el juicio de prescripción, pero eso no lo hace recuperar la posesión. Ojo con eso, es importante. Solo transmite por TikTok o por otra red también. Solamente transmito por TikTok en vivo y también tenemos por YouTube, el canal de YouTube que subo todas las sesiones de estudio de todas las transmisiones en vivo de aquí de TikTok, las subo a mi canal de YouTube. Así que los que quieran ponerse al día, pues vayan al canal de YouTube, vayan a YouTube, busquen Mauricio Villagrán Derecho o desde el link que está en mi perfil de TikTok. Si la demanda, a ver, déjenme, tengo algunas preguntas aquí. Bueno, pero vamos a hacer algo, a ver. En honor al tiempo y al descanso, vamos a darnos una pausa de 5 minutos y regresamos al live. Sí, solo 5 minutos. 5 minutos y regresamos. No se vayan porque continuamos con este tema de diferenciar entre las instituciones de falta de personería y falta de legitimación en la causa. Siempre tuve duda de ese tema, acabo de entender clarito. ¿Qué tema, Davidito? ¿Qué tema acabas de entender? Y qué bueno. Doctor, lo adquirido por prescripción entra en la sociedad conyugal, depende, eso, conforme acabo de explicar, depende. En reivindicación ganó el dueño, propiedad del poseedor perdió, juicio, pero apelamos, le ganamos. Bueno, está bien, entonces si el dueño sí demandó reivindicación o contrademandó reivindicación y ganó, entonces sí, el dueño debe recuperar la posesión. ¿Me puede ayudar con los horarios de sus clases? Lunes y miércoles 9 de la noche. Si demanda solo un cónyuge, al vender lo hace solo, le pertenecería solo a él. Depende de los casos que acabo de explicar. Bueno, 5 minutos y regresamos. Por favor, no se vayan para seguir tratando este tema. Y compartan el live para que lleguen más personas. ¿Es posible que un heredero plantee prescripción en contra de los demás herederos? Sí, es posible. Tengo un caso actualmente así, entre prescripción adquisitiva y reivindicación. Bueno, qué bueno. Regreso y seguimos hablando de esos temas y del principal de esta sesión, que es el tema de legitimación en la causa frente a la legitimación a la personería, a la legitimación en el proceso. Listo, 5 minutos y regresamos. Bueno, ¿continuamos o no continuamos? ¿Seguimos o paramos? ¿Qué tal la hora? ¿Podré compartir el número de proceso de prescripción instantánea entre herederos? Esteban, voy a compartirlo cuando presente la demanda. Ya está por presentarse esa demanda. Ya esa demanda está por presentarse. Creo que un mes más
la voy a presentar, y además que respecto de esa demanda y de otros casos de prescripción voy a hacer un taller también este mes de febrero para juicios de reivindicación y juicios de prescripción. Vamos a revisar todas las cuestiones, instituciones procesales y sustantivas que tengamos que tener en cuenta para iniciar el proceso de prescripción, cuestiones que tengan que ver con la posesión, reivindicación de herencia, demanda, procedimiento, el asunto probatorio, el asunto de hecho, las pretensiones, las partes involucradas, la preparación de la audiencia, las partes de la audiencia. Recordemos que es por procedimiento ordinario, entonces tenemos doble audiencia preliminar y audiencia de juicio. También los recursos que se pueden interponer, cómo podemos analizar deficiencias motivacionales en sentencias de prescripción y reivindicación, cuáles son las bases mínimas argumentativas que debe tener en cuenta el juez para valorar la prueba dentro del proceso de prescripción y reivindicación, cómo hacer el recurso de apelación, cómo hacer recurso de apelación y cómo incluso realizar en casos excepcionales una extraordinaria protección para llegar a la Corte Constitucional cuando se han vulnerado derechos del debido proceso o haya vulneraciones del derecho a la defensa dentro de este tipo de procesos ordinarios. Ese taller va a estar listo para febrero, así que ese es el próximo taller que vamos a hacer y les estaré comentando por esta vía. Y ahí voy a hacer alusión a esta demanda una vez que la presente. Y vamos a analizar cuáles son los pros, cuáles son las cuestiones a favor y las cuestiones en contra de este tipo de demandas, de un heredero que demanda a los otros coherederos prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Y en qué situaciones especialísimas se puede hacer. Porque hay una discusión grande y hay jurisprudencia al respecto, que son situaciones muy excepcionales en las cuales un copropietario puede demandar a los otros copropietarios la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, pero es procedente, totalmente procedente, según mi criterio. Obviamente que puede haber, y yo lo he consultado con otras personas también, otros colegas que también se dedican al estudio de derecho de propiedad. Yo me dedico al estudio de litigio de derecho de propiedad, me especializo en eso. Y he consultado mis dudas con esos otros colegas y también he revisado jurisprudencia y todo da a que es posible, es perfectamente posible, la ley no lo prohíbe y si la ley no lo prohíbe entonces podemos hacerlo. A ver, vamos. Sigamos. En Cuenca no se acepta. En Cuenca no se acepta, Tania. Bueno, si tienes un proceso en el que no te aceptaron, podemos revisar la demanda y si me la pasas por interno, podemos revisarla en la siguiente sesión. Así que si tienen casos que quieran revisarlos aquí en vivo, incluso podemos, de ser el caso, podemos obviar o tapar los nombres de las partes procesales y de los abogados intervinientes. Escríbanme por interno o escríbanme al WhatsApp directamente desde mi link de TikTok. Escríbanme el caso que quieren que analice, revisamos el caso dentro de una sesión en vivo acá en TikTok. Me interesaría revisar el caso que dice Tania Grassi, que en Cuenca no se acepta. Doctor, técnicas para mejorar la oratoria, leer en voz alta, hacer en vivos, practicar argumentación, estudiar argumentación. Los jueces dicen que no se puede prescribir entre copropietarios. Bueno, es que te digo, son casos excepcionalísimos también, Tania. O sea, hay que ver si en ese caso los jueces pueden tener razón como pueden no tener razón. ¿Una consulta se puede demandar prescripción adquisitiva de propiedad hipotecada por el titular? Sí, claro. La hipoteca no es una cuestión que obstaculice la demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Recordemos que la persona que adquiere una propiedad a través de una prescripción adquisitiva de dominio, la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio es considerada como un título constitutivo de dominio, no traslaticio de dominio. Es decir, la propiedad y el dominio se constituye a partir de la declaratoria de prescripción judicial a favor del poseedor. Entonces, se subsanan todos los vicios que haya tenido ese bien antes de ser prescrito. Es decir, cualquier hipoteca, en el caso de un juicio de prescripción que acepte la prescripción, cualquier hipoteca que haya tenido el titular del derecho de propiedad del bien que se prescribe queda sin efecto. O sea, el deudor hipotecario queda prácticamente sin inmueble contra el cual pueda reclamar la deuda.
Es verdad, en Cuenca y en la SUAY no dan a los herederos. Bueno, pero es que tendrían que también, en el caso de que ustedes creen que tienen la razón y en el caso de que sea uno de los casos excepcionales, ir a la Corte Nacional. En Corte Nacional hay jurisprudencia que dependiendo del caso, pues determina que es procedente la prescripción entre herederos. El dueño sin escrituras vive más de 15 años, su vendedor no soluciona gravamen de hipoteca. Bueno, ahí habría que revisar más a profundidad ese tema. Claro, doctor, ya depende de los criterios y de la mentalidad. Sí, sí. Hay jurisprudencia para que den con lugar la demanda de prescripción con prohibición de enajenar. Sí, claro, por supuesto. Hay jurisprudencia, específicamente no hay jurisprudencia que diga se puede declarar la prescripción o no he leído yo con prohibición de enajenar, pero en la jurisprudencia general se entiende que ningún obstáculo que haya tenido o ninguna restricción del derecho que haya tenido el propietario del bien puede obstaculizar el derecho que tiene el poseedor para prescribir ese bien, porque es totalmente independiente. Yo estoy segura que sí, por seguridad jurídica. ¿De qué? No entiendo, pero bueno, a ver, sigamos. Habíamos hablado sobre el consorcio necesario. Vamos a la siguiente, falta de legitimidad de personería. Recordemos que esto, estábamos hablando de legitimación en la causa, vamos a la falta de legitimidad de personería. Dice, se circunscribe en la falta de capacidad para comparecer a juicio. Ojo, falta de capacidad para comparecer a juicio. Eso es crítico y crucial. Aquí hay tres casos. A, quien por sí solo no goza de capacidad. Ya hemos dicho, ¿no? Personas jurídicas. Quien afirma, B, quien afirma ser representante legal y no lo es. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, un gerente general que no tenga la capacidad o un presidente de una persona jurídica que no tenga poder para comparecer a juicio en nombre de esa persona jurídica o que dicho poder no haya sido elaborado acorde a las solemnidades que la ley exige para que sea válido, entonces puede afirmar ser representante legal pero no serlo en la vida real. Entonces ahí tendría falta de capacidad para comparecer a juicio, así como la persona que de por sí sola no tiene capacidad. Ahí están los dos primeros casos. Vamos al tercero, C. El que afirma ser procurador y no tiene poder. Correcto, yo me presento en una audiencia y digo soy procurador de tal persona. Y el juez me dice, bueno, pero presénteme el poder de procuración. No lo tengo. Bueno, si no lo tiene, entonces, ¿qué hacemos? ¿Se archiva el proceso o mando a subsanar? A ver, quiero que me digan, quiero que me respondan a esta cuestión. Si yo me presento en audiencia única o en audiencia preliminar, o en una audiencia, y digo, soy procurador judicial de tal persona, pero no tengo poder, entonces hay falta de legitimidad de personería, ¿correcto? Hasta ahí claro. ¿El juez qué debería hacer? ¿Debería archivar o debería ordenar subsanar? Es decir, ordenarme que presente el poder. ¿Qué debería hacer el juez? Se declara el abandono, dice. Bueno, esa es una discusión que hay que tener. Porque ya vamos a ver, y ya vimos anteriormente, si revisamos el COGEP, recuerden que el 295 del COGEP nos dice que en la resolución de excepciones, si se acepta la excepción de falta de personería, se considera un término de 10 días para subsanar el defecto. ¿Sí? Entonces, si yo me presento como procurador judicial de X persona, pero en realidad no soy procurador judicial porque no tengo poder, porque me equivoqué y el poder que presenté está a nombre de otra persona y no a nombre mío, o ha sido el poder que me dio otro cliente y no el poder que me dio el cliente al que tengo que representar. Y la parte demandada se dio cuenta y presentó una excepción previa de falta de personería. Continuar con la audiencia con las partes que tenga, procuración judicial. Pero ¿qué pasa si la parte que no tiene la procuración judicial es la parte actora? Entonces no puede continuar la audiencia sin la parte actora. Eso lo establece el COGEP. Ordenar subsanar. Se puede subsanar o ratificar la intervención. No puede intervenir en la audiencia. Se declara el abandono. Vamos a ver. Si el poder es extemporáneo o a la fecha de subsanación,
No, pues a ver, tiene que presentarse en la fecha de subsanación, ¿no? Si se presenta luego de la fecha de subsanación, ya se pasa el término y por lo tanto se entiende como no presentado. Entonces, si la falta de personería es una cuestión subsanable, que el juez me tiene que dar 10 días para subsanar el defecto, ¿qué pasa si yo me presento como procurador judicial de mi cliente, pero en realidad no tengo poder? ¿Qué debería hacer el juez? ¿Archivar o ordenar subsanar el defecto? Leyendo esta norma, ¿qué debería hacer el juez? Subsanar. Archivar nunca, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso o alguien piensa que el juez tiene que archivar? Pero nunca, si nunca tuvo el poder judicial, archivar. Pero se presentó como procurador judicial. Se presentó como procurador judicial. Y recordemos que la Corte Nacional nos dice, la falta de legitimidad de personería, dice, C, el que afirma ser procurador y no tiene poder. ¿Ya? Entonces, cuando existe una situación de un abogado que afirma ser procurador y no tiene poder, hay una cuestión de falta de legitimación de personería. Y la falta de legitimación de personería es una excepción previa subsanable. ¿Sí? Entonces, aunque no tenga la procuración o la haya dejado en la casa, el juez tiene que ordenar subsanar ese defecto por expresa disposición del 295, numeral 3 del COGEP. Siempre van a subsanar así presentes copias simples, te piden el original, correcto. Es más, incluso si tú presentas copias simples de una procuración judicial y el juez se da cuenta en la calificación de la demanda, te la va a dar a completar. Causal de nulidad también, si no me equivoco. No es causal de nulidad. En esta etapa del proceso no es causal de nulidad. La causal de nulidad, y vamos a explicarlo, 107, ¿verdad? Ahí están las solemnidades sustanciales. La legitimidad de personería es una solemnidad sustancial, sin la cual cabe la nulidad. Pero hay una diferencia entre decir que la falta de legitimación de personería corresponde a una situación de nulidad, es decir, que en virtud de verificar la falta de personería de una de las partes se debe declarar la nulidad del proceso, eso es incorrecto. La falta de personería como solemnidad sustancial, cuando se verifica por parte del juez en una audiencia, se debe ordenar subsanar, de acuerdo al artículo 295, numeral 3 del COGEP. Pero si se ha llevado el caso, el proceso, sin subsanar la falta de legitimación de personería y posteriormente hay una sentencia, entonces ahí hay una cuestión de nulidad. Cuando el proceso ha terminado sin subsanar la falta de legitimidad de personería. Por eso es que hay la regla que permite subsanar. Si nos saltamos esa regla y no subsanamos, entonces cabe la nulidad. Pero no cabe la nulidad de inicio. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí, hasta ese punto, respecto de la legitimidad de personería. Incluso la legitimación de personería es causal de nulidad de la sentencia ejecutorial. ¿Ya? Pero es una cuestión subsanable. No debemos confundir que sea causal de nulidad posterior a que sea insubsanable. Puede ser un caso de una cuestión subsanable que luego, si no se subsana, puede causar nulidad. Y ese es el caso de la legitimidad de personería. ¿Ok? Bien, a ver, seguimos entonces. Ya dejamos claro, ¿no? Si me presento en una audiencia como procurador judicial de un cliente, pero no tengo no tengo la procuración judicial, estoy en falta de personería y como tal es subsanable, entonces puedo subsanar esa cuestión. Para complementar esa idea, podemos ir al 333 del COGEP, que nos indica, y esto es una herramienta que lamentablemente los jueces no toman tan en cuenta, pero que deberíamos nosotros insistir como abogados. Yo siempre insisto como abogado en esto de aquí. ¿Qué dice el Código Orgánico de la Función Judicial? Vean lo que está subrayado en verde. Los abogados en ejercicio de la profesión podrán concurrir a los actos procesales ofreciendo poder o ratificación, debiendo legitimar su personería en los términos señalados en la ley. ¿Sí? Entonces, yo como abogado puedo presentarme en una audiencia ofreciéndole al juez poder o ratificación. Sí puedo. ¿Ya? Esto complementa la idea anterior, de la idea de que la legitimación de personería es una cuestión subsanable y que yo como abogado me puedo presentar
dentro de un proceso como procurador judicial. Es decir, imaginemos que un cliente me contrata y me dice, abogado, yo no puedo ir a la audiencia, no me puedo conectar si la han convocado de forma telemática, no me puedo conectar, abogado. Conéctese usted y diga que usted me representa. No puedo firmarle un escrito de autorización en este momento. O necesito que vaya a una audiencia física porque yo no alcanzo y necesito que se presente como mi abogado, pero yo no tengo tiempo para firmarle un escrito de autorización. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Aplicar el 333 o pedir que se aplique el artículo 333. Podemos nosotros como abogados presentarnos en una audiencia en representación de un cliente que no está presente en la audiencia, ofreciendo poder o ratificación. En ese caso no debería declararse el abandono de la causa. ¿Por qué? Porque la ley me lo permite. ¿Ok? Si no tengo procuración judicial y el actor no llega, la jueza declara el abandono, ¿qué hacer? Bueno, en ese caso lo mismo, presentarse como procurador judicial, pedir el tiempo para subsanación y alegar también el artículo 33 el 333 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que los abogados podemos presentarnos, dice, podrán concurrir a los actos procesales, es decir, la audiencia es un acto procesal, ofreciendo poder o ratificación. Doctor, ¿en penal aplica de igual forma con respecto al procesado? La verdad, no tengo idea, Alexis. No sabría responderte. No hago penal, no sabría responderte. Pero el penal, el procesado que no tiene... Ratifico las gestiones a favor del procesado, dices tú. La verdad no sabría decirte cómo funciona el penal. Si alguien sabe aquí de los que están conectados y puede ofrecerle la respuesta a Alexis, pues estaríamos agradecidos. Y bueno, por si acaso, no espero que ustedes estén tan de acuerdo conmigo en esto de que puedo presentarme como procurador judicial de un cliente que no está y que recién me acaba de llamar ante un juez, pero aquí están las normas y las reglas. Y la regla me dice que yo puedo presentarme a cualquier acto procesal ofreciendo poder de ratificación. Y el COGEP me dice que la cuestión de legitimidad de personería es una cuestión subsanable. Y la jurisprudencia me dice que puede existir falta de legitimación de personería cuando afirmo ser procurador y no tengo poder. ¿Sí? Puede repetirlo de la procuración judicial que no está y recién se presenta. Que puedes comparecer a un proceso judicial ofreciendo poder o ratificación de gestiones. Es decir, puedes presentar la procuración judicial posterior al acto en el que te presentas, según el artículo 333 del Código Orgánico de la Función Judicial. Listo, perfecto. Ese es el tercer caso en el que la jurisprudencia nacional de la Corte Nacional identifica la falta de capacidad para comparecer a juicio o la falta de legitimidad de personería. Cuarto caso, el procurador con poder insuficiente. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo hay un caso de procurador con poder insuficiente? ¿Quién me dice? El número de la sentencia, ya le comparto. ¿Cuándo hay un caso de procurador con poder insuficiente? Este es el número de la sentencia. ¿Cuándo hay un caso de procurador con poder insuficiente? ¿Quién me puede decir? Procurador con poder insuficiente. Correcto, correcto. Ustedes sí saben. Me gusta esta sesión que está bien inteligenciada en los aspectos procesales. Cuando no puede transigir, correcto. Cuando no hay una cláusula para transigir, el procurador no tiene poder suficiente para intervenir en el caso, en el proceso, siempre que no esté el cliente o la parte procesal presente, ¿no? Porque si está en la parte procesal presente, no se necesita poder para transigir, porque ya está la misma parte que puede transigir. Sobre el poder de procuración judicial, sin cláusula para transigir, les voy a recomendar una entrada de blog que yo hice respecto al tema, en el que establezco que es inconstitucional que para todos los casos se exija procuración judicial con poder para transigir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
¿Qué pasa si mi cliente simplemente no quiere transigir? ¿Por qué a mí la ley me tiene que obligar dar una cláusula para transigir, darle ese poder a mi abogado para tener una representación en audiencia? ¿Qué les parece eso? O sea, la ley me exige a mí, como titular de derecho, que yo necesariamente tengo que darle el poder de transigir a mi abogado para poder ser representado. Si no, no puedo ser representado. Es decir, como parte procesal, no puedo decidir simplemente no transigir. Me están transgrediendo ese derecho de decidir no transigir y de decidir presentarme con un abogado sin cláusula para transigir. ¿Qué opinan ustedes de eso? E incluso, imaginemos en procesos en donde no existe contraparte. ¿Con quién voy a transigir si no existe contraparte? No puedo transigir con nadie. Entonces sería absurdo exigir una cláusula para transigir para que el procurador pueda intervenir a nombre de su cliente, el procurador judicial puede intervenir a nombre de su cliente en un proceso. Pero así está formulado en la ley. Entonces, en razón de eso, yo he publicado un blog en donde comparto la idea de la procuración judicial en el COGEP, antinomias normativas, complicaciones prácticas y posible causal de inconstitucionalidad. Y para los que quieran revisar, esa entrada de blog, aquí les comparto. Ay, no se compartió. Bueno, pueden ir al perfil de mi TikTok. Ahí está también el apartado que dice blog jurídico y ahí van a entrar a los temas. Les recomiendo revisar este tema porque es bastante interesante. El asunto de la cláusula para transigir y la posible inconstitucionalidad por afectar derechos de las partes titulares de los derechos por impedirles contar con un procurador judicial cuando estas partes no quieren otorgar un poder para transigir. ¿Sí? Para artículos científicos para los que vayan a graduarse. Sí, es un tema de tesis, la verdad. Incluso para tesis de maestría. Más podría alegarse que hay asuntos voluntarios donde no existe litigio. Correcto, también, Junior. Pero para mí en todos los casos. Para mí la cláusula para transigir no debería ser una exigencia para que una persona pueda contar con un procurador judicial en audiencia. Porque la parte puede decidir simplemente no transigir como un derecho constitucional a decidir. ¿Ya? Entonces, como un derecho de tutela judicial efectiva, porque lo que el cliente, la persona titular del derecho busca es que un juez decida sobre su caso, no quiere darle el poder al abogado para que él llegue a acuerdos a su nombre, porque simplemente imagínese que una persona no confía en su abogado, no confía en ningún abogado, no quiera que un abogado tome decisiones a nombre de él, pero quiera contar con un procurador judicial. ¿Sí? Entonces, condicionar a una persona que cuente con un procurador judicial siempre que le otorgue una cláusula para transigir, es decir, para decidir en su nombre, a mí me parece una exigencia arbitraria, una exigencia no constitucional. Entonces, esas son las ideas que yo defiendo en la entrada de blog que les acabo de compartir, donde en su entrada de blog abarca toda esta procuración. Sí, vayan a revisar la entrada de blog que es muy buena, muy completa. Y para que de pronto en otra sesión de estudio podamos revisarla también y podamos revisar y analizar las ideas que ahí comparto. Lo escribí casi hace un año, así que de pronto ya sería bueno volver a revisarlo. Se puede imaginar un vehículo que se encuentra con gravamen, no estamos revisando esos temas aquí en esta sesión. Bueno. A ver, para los que están interesados, déjenme compartir. Añadir. Ok. Aquí está. Aquí está mi entrada de blog. Pueden ir a Blogspot, a Blogger, poner Mauricio Villagrán, blog de Mauricio Villagrán, y aquí es la primera, la publicada el 15 de marzo, que dice la Procuración Judicial, antinomias normativas, complicaciones prácticas y posible inconstitucionalidad. Sí, ese es el blog. Ya, para que vayan viendo y leyendo de qué se trata. Y los invito a que lo visiten porque es un tema bastante interesante, la verdad. A ver, continuamos con esto de aquí. Bien, vamos.
El procurador con poder insuficiente, ya lo revisamos. Y E, quien gestiona a nombre de otro y su actuación no ha merecido aprobación. No ha merecido aprobación porque no se ha ratificado, no se ha ratificado la gestión que una persona hace a nombre de otro, pero si es una cuestión subsanable, puede haber gestionado a nombre de otro y merecer aprobación futura. Entonces, con esa aprobación futura de la persona a nombre de quien se actuó, entonces queda subsanada esa actuación. ¿No? Como si yo comparezco a un proceso, por ejemplo, puedo presentar una demanda. Presento una demanda y eso yo he hecho en algunas ocasiones. Presento en el SATYE una demanda con mi firma electrónica y ofrezco la ratificación en físico de mi cliente que no tiene firma electrónica. Entonces presento yo la demanda y al siguiente día presento el escrito firmado por mi cliente. Por ejemplo, esto he hecho en ocasiones que el cliente está en otra localidad, ¿no? Yo soy de Guayaquil, tengo un cliente en Quito, tengo un cliente en Santa Elena, tengo un cliente en Riobamba, en Cuenca, y ese cliente no tiene firma electrónica, pero sí puede firmar. Y él puede presentar el escrito allá en la unidad judicial. Entonces, yo como tengo todos los implementos acá para presentar la demanda, yo la presento por vía virtual y le pido a mi cliente ratificar mis gestiones a través de un escrito físico. Entonces, ahí estoy gestionando a nombre de otro. En ese momento no he merecido aprobación de esa otra persona, de mi cliente, pero en un momento posterior el cliente me ratifica, me aprueba todo lo que yo he gestionado a su nombre. ¿Sobre qué es la clase? Sobre derecho procesal. Principalmente sobre las instituciones de falta de legitimación de la causa y falta de personería. El cliente que ingrese, el cliente solo lleva su firma, puede llevar solo su firma, pero yo le envío igual mi firma digital, así igual mi firma electrónica. Le envío mi firma electrónica, él imprime, firma y le reciben el escrito. No he tenido problemas hasta ahora. Ahora, la falta de legitimación en la causa no es convalidable, dice. No es convalidable, claro. Es que acá, diferencia. Número 1, entre falta de legitimación en la causa y falta de personería. La falta de legitimación en la causa no es convalidable. La falta de personería sí es convalidable. Convalidable es igual a subsanable. La falta de legitimación en la causa no es subsanable. Porque no se puede subsanar. Si no tienes derecho, si no tienes legitimación en la causa, quiere decir que no tienes derecho a reclamar las pretensiones que estás reclamando. Y eso no se puede subsanar. Si no tienes derecho, no tienes derecho y nadie te puede dar el derecho. Dan de reclamar el derecho a otro proceso. Pero si la legitimación en el proceso sí puede subsanarse porque si no tienes el documento de representación, puedes obtener el documento de representación a través de la persona que es el titular del derecho. Entonces, eso sí es subsanable. ¿Qué opinas sobre la falta de firma en la demanda y el juez no envía a completar dicho requisito y se continúa con el trámite? Puede ratificarse en cualquier momento. Si el juez no manda a completar, puede ratificarse en cualquier momento. La parte procesal puede comparecer a juicio el titular del derecho ratificando todas las gestiones que el abogado ha hecho en ese proceso. Y no habría razón de nulidad porque no se ha vulnerado el derecho a la defensa de ninguna parte procesal. Y si designan 2 abogados pero solo firma uno, puede participar en la audiencia. Claro, por supuesto, porque ya está designado en la demanda los 2 abogados. Cualquiera puede participar en la audiencia. Así solo firme uno. Donde el escrito de completar la demanda puede llevar solo la firma del abogado. Claro, si ya estás autorizado previamente, lleva cualquier escrito que presentes posterior a la autorización, puedes firmarlo tú solo, solamente el abogado. ¿Qué pasa cuando pongo una demanda? Igual puedes firmar cualquier escrito solamente el abogado ofreciendo poder o ratificación de gestiones. Recordemos el artículo 333 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ojo que este artículo no es difícil de olvidarlo. Yo no soy de aprenderme los números de los artículos de las leyes, pero este 333 es facilísimo. Entonces, 333 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, acordémonos siempre, cuando estemos con dudas respecto a este tema, 333 de la Función Judicial, del Código Orgánico de la Función Judicial, nos dice que los abogados podemos concurrir a los actos procesales, cualquier acto procesal, ofreciendo poder o ratificación. ¿Sí? Entonces, en cualquier momento podemos firmar solos, ofreciendo poder y ratificación. Obviamente, el juez nos va a dar un tiempo para ratificar nuestra intervención y tendremos que cumplir en ese tiempo porque si no, se dará como no realizado el acto al que comparecimos. ¿Qué pasa cuando pongo una demanda y no puedo conseguir a todo accionante si uno está en el extranjero?
y no puedo conseguir a todo accionar. No entiendo, Carlos, parece que no está completo el mensaje. Buenas noches, doctor. ¿Se puede ingresar un escrito por ventanilla con firma electrónica de una contestación de alimentos? Bueno, a ver. La firma electrónica es para un documento electrónico que se ingresa por un medio electrónico, es decir, por una ventanilla electrónica. Pero para mi criterio, sí se puede ingresar un escrito físico con firma electrónica siempre que uno de los que ingresa el escrito firme físicamente. Es decir, yo le envío un escrito con mi firma electrónica a un cliente, mi cliente lo imprime, lo firma y como tiene la firma física de mi cliente deberían admitirlo, no he tenido problemas con eso. Pero si yo quiero presentar físicamente un escrito con firma electrónica, entonces realmente esa firma electrónica no tendría validez si es que no la presento por un medio electrónico. ¿Ya? De pronto me la reciben, sí, porque sería una formalidad, yo creo, excesiva, porque igual me pueden recibir el escrito con firma electrónica y ordenarme ratificar las gestiones o reconocer la firma electrónica o presentar el escrito de firma electrónica por un medio electrónico o volver a presentar un escrito con firma física. Entonces es una cuestión que se puede subsanar, es una formalidad. Se puede escanear la firma del cliente y ese documento mandarlo a través del sistema con firma electrónica. También he hecho eso y no he tenido problemas, sí, por supuesto. Yo le digo a mi cliente, mándeme una foto del escrito firmado. Acá yo con esa foto lo escaneo, le hago PDF, en el PDF pongo mi firma electrónica e ingreso el escrito por ventanilla virtual y no he tenido problemas con eso. Y viceversa, el cliente con firma electrónica y el abogado firma física, también se puede. No he tenido problemas con eso. Sí, ajá, los jueces no se hacen problemas por eso. Así mismo está en la resolución del CJ, bueno, de Wattbyte. Si puedes, compártenos esta resolución para revisarla. No sé a qué resolución hace referencia, pero qué bueno que haya una resolución del Consejo de la Judicatura al respecto. Se solicita la verificación de la firma electrónica por secretaría y no hay problema. Correcto, sí, porque el secretario, recordemos que los secretarios de los juzgados son fedatarios. Entonces pueden dar fe pública de que dicha firma electrónica es válida, ¿no? La verificación de la firma electrónica. Si tengo una prueba documental con firma electrónica, sirve siempre que se ingrese de manera electrónica. Es una prueba documental electrónica, un documento electrónico con firma electrónica se debe ingresar por ventanilla electrónica. O si la quieres ingresar en físico, tienes que ir a la notaría para materializar ese documento electrónico. ¿Puede el demandado de una letra alegar que su firma se hizo cuando era menor de edad? Bueno, sí puede, pero no estamos tratando de esos temas. A ver, vamos. Falta de legitimación de la causa no es convalidable, porque esta legitimación es un requisito esencial para que la parte procesal, actor o demandado, participe con idoneidad en el litigio. Claro, obvio, es un requisito esencial. Ojo, falta de legitimación de la causa no es una mera formalidad, es una solemnidad esencial, solemnidad sustancial, requisito esencial. A contrario, sensu, la falta de legitimación en el proceso es convalidable. Ojo, lo que veníamos diciendo y lo que dice el Código Orgánico General de Procesos, es convalidable, es subsanable la falta de legitimación en el proceso. Subsanable si se ratifica la comparecencia a juicio o lo actuado en el proceso. Clarísimo, clarísimo. Yo puedo actuar como procurador judicial de mi cliente sin tener poder y ratificar luego mi legitimación en el proceso como representante de mi cliente porque es una cuestión subsanable. ¿Sí? Y dice, la Corte Nacional dice, ojo, subsanable si se ratifica la comparecencia a juicio o lo actuado en el proceso. ¿Puede el demandado de una letra? Eso ya respondí. Si es un documento digital con firma física, vale como prueba documental. Documento digital con firma física. A ver, si es un documento con firma física, ya no es un documento digital, ¿no? Ya es un documento físico. Seguimos. La ilegitimidad de personería al tratarse de una solemnidad sustancial produce nulidad. La ilegitimidad de personería al tratarse de una solemnidad sustancial produce nulidad, mientras que la falta de legitimación activa o pasiva en causa desemboca en sentencia inhibitoria, ya que cuando no se encuentra debidamente constituido el litisconsorcio necesario se impide dictar sentencia de fondo. Ojo, esto de que la ilegitimidad de personería produce nulidad, hay que entenderlo en la forma en que lo expliqué anteriormente. Siempre que no haya sido subsanado. La ilegitimidad, aquí yo creo que la Corte Nacional pudo haber hecho una mejor precisión respecto a este tema, pero igual lo deja arriba, lo deja arriba claro, ¿no? Cuando dice la falta de legitimación en el proceso es convalidable,
pero abajo dice la legitimidad de personería, al tratarse de una solemnidad sustancial, produce nulidad. Sí, pero siempre que no haya sido subsanada. ¿Ok? Cuando la falta de personería no haya sido subsanada, produce nulidad. Pero si la falta de personería, la falta de legitimación de personería puede ser subsanable, en ese momento debe ordenarse su subsanación, es decir, en audiencia, y no produce nulidad. ¿Ok? Ahí tenemos que leer ese asunto en contexto con lo que anteriormente ha dicho la Corte, no aisladamente. Ojo con el punto 82. Cuidado con el punto 82. De fondo, por eso no es convalidable. ¿Qué sentencia es la que está leyendo? Ya le voy a compartir nuevamente. Es este número de proceso. Esa es la sentencia que estamos leyendo. Dice, mientras que la falta de legitimación activa o pasiva en causa desemboca en sentencia inhibitoria, correcto, ya que cuando no se encuentra debidamente constituido el litisconsorcio necesario se impide dictar sentencia de fondo. Ok, esta alta corte ha señalado que la falta de personería se produce, vamos a ver cuándo se produce falta de personería. Cuando el actor o demandado carecen de la capacidad para obrar el proceso por sí mismos, o en la ausencia del apoderado o representante legal, cuando el que comparece lo hace a nombre de un incapaz, o en la falta de insuficiencia de poder del que aparece en juicio como procurador judicial, sin que se niegue el nacimiento del derecho del actor ni se afirme su extinción. Impide que el proceso iniciado concluya con una sentencia de mérito. Por eso es que hay que subsanar. Porque si no se subsana, no puede concluir el proceso con una sentencia, sino que se tiene que declarar la nulidad. ¿Sí? Por lo tanto, de prosperar la excepción, el fallo no constituye cosa juzgada, ya que deja la facultad de reiniciar el debate procesal cuando la situación se subsane. Esta excepción se conoce también en la doctrina como legitimidad procesal o legitimación al proceso, o lo que conocemos en el COGEP como la excepción previa número 3 del 153, que es falta de legitimación en la causa. Perdón, 153, numeral 2, falta de personería, de la parte actora o de su representante. ¿Ok? Entonces, eso con las excepciones previas. Les voy a dejar aquí esta resolución de la Corte Nacional también, que habla sobre las excepciones previas. Ojo que esta resolución que les voy a compartir, que ya no alcanzamos a revisarla hoy, pero esta resolución que acabamos de compartir es anterior a una reforma del Código Orgánico General de Procesos del 2019 en la que se reformaron las excepciones previas. Entonces, en esta resolución hay cuestiones que son aplicables aún y cuestiones que no son aplicables aún. ¿Sí? Ahorita ya no alcanzamos a leerla, pero yo les recomiendo y les hago esta observación. Ojo, advertencia. No todo lo de esta resolución es todavía aplicable. Tienen que leerla. Esta resolución tienen que leerla en contraste con el Código Orgánico General de Procesos actualizado. ¿Sí? Si no lo hacen así, pueden confundirse, porque las excepciones previas cambiaron. Hubo modificación en las excepciones previas respecto del COGEP cuando estaba vigente en 2017 y el COGEP actual. ¿Sí? Ojo con eso. Ojo con eso. En otro envío me gustaría que se debatiera sobre el abandono. Vamos a debatir todos los temas procesales durante este 2025, así que seguramente vamos a tocar ese tema también. Hay muchos temas ahí que se producen tanto por las partes y personales jurisdiccionales. Vamos a ver, resolución 204 y resolución 111. A ver, aquí de GoAdByte vamos a copiar estas resoluciones. Resolución 204, 2023 y 111, 2024. Gracias al usuario de GoAdByte por ese aporte valioso. Ya vamos a revisar esas resoluciones y haremos comentarios también a posteriori. Doctor, ¿es posible plantear excepciones previas en apelación? No. Las excepciones previas son únicamente en la contestación de la demanda y se resuelven en audiencia preliminar o audiencia única. Ahora, hay excepciones previas que se pueden resolver en apelación, pero siempre y cuando hayan sido estas excepciones previas rechazadas o aceptadas por el juez en primera instancia y haya un recurso de apelación presentado contra esta aceptación de la excepción previa o la negativa de la excepción previa. Entonces la cuestión de la excepción previa se puede debatir en apelación, pero en apelación presentarse excepciones previas no es posible.
Las excepciones previas se las presentan en la contestación de la demanda y pueden ser aceptadas o negadas por el juez de primera instancia. Y aceptadas o negadas por el juez de primera instancia, podemos apelar de esa aceptación o de esa negativa para que un juez de segunda instancia revise esa aceptación o negativa de la excepción previa. Hechos nuevos también se podrían tratar en apelación. Bueno, sí, ya ese es otro tema. Y entonces, con esto terminamos esta primera parte de este tema de excepción previa, ¿no? De excepción previa, de falta de legitimación en la causa y falta de legitimación en el proceso. Estas ya son las cuestiones generales de estas instituciones. Aquí ya la Corte entra a revisar el caso concreto. Yo no vamos a revisar el caso concreto porque esta sesión ha sido nada más para revisar las generalidades de estas instituciones. Unos videos sobre el curso de apelación y los diferentes efectos. También vamos a tratar esos temas. Hay que tener paciencia. Miren que ya hemos avanzado con algunos temas procesales en las anteriores sesiones. Y en esta sesión ya avanzamos bastante con estas instituciones de falta de personería y falta de legitimación en la causa, que espero hayan quedado claras. ¿Qué tan claras quedaron? Necesito que me digan. ¿Qué tan claras quedaron las diferencias, similitudes que existen entre estas dos instituciones? Y la clase, ¿qué tan clara fue? Eso necesito que me digan. Para continuar con estas sesiones o hacer las correcciones que se tengan que hacer, ¿no? Si les ha gustado esta metodología de sesión, de estudio, el contenido que les he compartido, necesito saber para seguir así o para hacer las correcciones que se tengan que hacer. Pero hay que revisar el código actualizado. Claro, hay que revisar el código actualizado, siempre. Doctores, ¿cuáles son los años que entran en prescripción en materia administrativa? ¿Prescribirá en el año? No tengo idea. No tengo idea de eso de ahí, Nino. Excelente, doctor, gracias. Claro, aunque entré tarde, pero sí hablamos el mismo idioma. Sí, bueno, qué bueno, Junior. Igual, si entraste tarde y quieres volver a revisar esta sesión, y para todas las personas que quieran volver a revisar esta sesión y las anteriores, por favor, los invito a mi canal de YouTube, Mauricio Villagrán, o pueden acceder a mi canal de YouTube desde el link que está en el perfil de mi TikTok. Antes de esta clase tenía duda al respecto, pero ya lo tengo claro. Bueno, qué bueno, Leo, muchas gracias por tu mensaje. Marjorie, muy clara, doctor, muchas gracias. Gracias a ti, Marjorie, por estar presente. Cristina Pavón, si una empresa se liquidó pero nunca pagó a sus empleados, ellas presentan una demanda laboral. No, yo no hago derecho laboral. Continúa con el tema del miércoles. Continuamos con el tema del miércoles. Gracias, doctor, aprendí mucho. Mónica, gracias a ti por estar presente. Michelle, bueno, bienvenida. Gracias por decir que revisarás el YouTube. A todos los invito a revisar YouTube, no solamente a revisar los videos, sino también a suscribirse, a activar el botón para notificaciones para que se enteren en el caso de que se pierdan una sesión de estudio aquí en TikTok, puedan revisarla en YouTube. Con esto me despido, que tengan todos excelente inicio de semana y éxitos en todas sus labores académicas o profesionales. ¿Sí? Mi WhatsApp, pregunta Tania, mi WhatsApp está en el link de mi perfil, pero me pueden escribir, aquí les dejo también el número de WhatsApp al que me pueden escribir. Y también pueden escribirme al WhatsApp directamente desde el link de mi perfil. Entran al link y ahí van a ver el icono de WhatsApp y ahí les direcciona directamente a la pestaña de mensajes de WhatsApp. Gracias por impartir su conocimiento. Alexandra, bueno, un gusto. Muchas gracias a ustedes también por estar presentes. Esteban, estaré pendiente al taller de prescripción, seguro, eso en febrero. En febrero, para finales de febrero ya está el taller. Y a mediados de febrero pues ya compartiré la información. Y bueno, con esto sí, me despido. Hasta luego. Hasta el miércoles 9 de la noche. No se olviden, pongan en el calendario. Un abrazo para todos.